Te damos gracias, soberano Señor, una vez más por este nuevo día que nos das. Todas tus bendiciones recibidas, Señor, esperando que obres poderosamente a través de tu palabra, Señor Jesús. Guíanos en este rato de lectura bíblica, mi Dios. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Libro de Éxodo, capítulo número 13. En la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel. Lo mismo de los hombres como de los animales me pertenece. Moisés le dijo al pueblo: Tengan presente este día en que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por lo tanto, no deben comer pan leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y en este mismo mes harán esta celebración, cuando ya el Señor los haya introducido en la tierra que destila leche y miel, es decir, en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, hivitas y jebuseos, la cual prometió a los padres de ustedes que les daría. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el séptimo día será de fiesta en honor del Señor. Durante esos 7 días se comerán panes sin levadura, y en ninguna parte de su territorio debe verse nada leudado ni levadura. Cuando llegue ese día les contarán esto a sus hijos. Les dirán: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y será para ustedes una señal en su mano y como un recordatorio delante de sus ojos, de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. Por lo tanto, ustedes deben celebrar esta ceremonia cada año en su momento debido, cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te haya entregado conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo. Dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no la redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a tu primogénito. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirás: con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque pensó: no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto, los hijos de Israel salieron armados. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo: ciertamente Dios vendrá a visitarlos
Cuando eso suceda, ustedes llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, que es donde comienza el desierto. Durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube, y durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. El Señor habló con Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos y dijeron: ¿Cómo hemos podido permitir esto de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida el faraón anunció su carro y echó mano de su pueblo. Tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto y lo hizo perseguir a los hijos de Israel, pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi-Hahirot, y delante de Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca jamás volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas. Entre el ejército egipcio y el campamento de Israel, perdón, fue a ponerse
a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se secara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios lo siguieron, toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos les dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: ahora extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Señor, dijeron: cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército de Faraón. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del mar Rojo. Como piedra cayeron al abismo y el mar profundo los cubrió. Señor, Señor, el poder de tu diestra se ha magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. Tu gran poder derribó a tus adversarios. Tu ira los consumió como a hojarasca. Soplaste y se amontonaron las aguas. Las corrientes se juntaron en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo decía: los perseguiré y los haré mis prisioneros. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiados. Sacaré la espada y yo mismo los destruiré. Pero soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillas, hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra
y la diestra se los tragó. Y en tu misericordia guías a tu pueblo redimido. Con tu poder lo llevas a tu santa morada. Los pueblos lo saben y tiemblan de miedo. En su tierra los filisteos se doblan de dolor. Los caudillos de Edom quedan confundidos y los valientes de Moab tiemblan de pies a cabeza. Todos los cananeos se acobardan. Señor, que les sobrevenga espanto y temor. Queden mudos como piedras ante tu brazo poderoso, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que tú mismo rescataste. Tú, Señor, lo llevarás al monte donde habitas, el lugar que has preparado, y allí los plantarás. En el santuario que tú mismo has afirmado, tú, Señor, reinas ahora y siempre. Ciertamente el faraón entró en el mar cabalgando con sus carros de guerra y su gente de a caballo, pero el Señor hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos y los hijos de Israel cruzaron el mar en seco. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó un pandero y todas las mujeres salieron danzando tras ella y tocando sus panderos. Y María cantaba: canten en honor del Señor, porque se ha engrandecido en gran manera. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo y se dirigiera al desierto de Sur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mará. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Y Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor le dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo: si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos tus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. El día siguiente, el día 15 del mes segundo, después de su salida de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y se dirigió al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y les reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. El Señor le dijo a Moisés: como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no a mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día, pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran recoger todos los días. Entonces Moisés y Aarón les dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde van a darse cuenta de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto
y en la mañana van a ver la gloria del Señor. El Señor los ha oído murmurar contra él, porque nosotros no somos nada para que ustedes murmuren contra nosotros. Moisés dijo también, por la tarde el Señor les va a dar de comer carne y por la mañana les dará pan hasta que se harten, porque el Señor los ha oído murmurar contra él. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón, dile a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones. Y mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, así que habla con ellos y dile que al caer la tarde comerán carne y que por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Y esto es lo que el Señor ha ordenado. Cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer. Que recoja 2 litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 litros, y al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para mañana. Pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente, y eso crió gusano y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. Los israelitas lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, porque con el calor del sol se derretían. Pero el 6º día recogieron 2 comeres por persona, es decir, una doble ración de comida. Así que todos los príncipes de la congregación fueron a decirle esto a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuando cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. En obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos lo guardaron hasta el día siguiente y no se agusanó ni se apestó. Entonces dijo Moisés, cómanlo hoy porque hoy no lo hallarán en el campo. Hoy es día de reposo en honor al Señor. Lo recogerán durante 6 días, pero el 7º día no lo hallarán porque es día de reposo. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día 7º y no lo hallaron, el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Dense cuenta de que yo, el Señor, les he dado el día de reposo. Por eso el 6º día les doy pan para 2 días. Así que el 7º día todos deben quedarse en su lugar y no salir de allí. Así el pueblo reposó el 7º día. A esto el pueblo de Israel lo llamó maná. Era blanco, parecido a la semilla de culantro, y su sabor era como el de las hojuelas con miel. Y Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente. Tienen con esto una medida de 2 litros y guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Además, Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella 2 litros de maná.
Ponla luego delante del Señor y ordena que se guarde para los descendientes de usted. Y Aarón puso el maná delante del testimonio para guardarlo como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La medida de 2 litros es la 10ª parte de un efa. Conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidim. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: danos agua, queremos beber. Moisés les dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. El Señor le dijo a Moisés: adelántate al pueblo, anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río. Voy a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua, que el pueblo podrá beber. Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos. Pues dijeron: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Amalec vino a Refidim y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Mientras Moisés mantenía la mano en alto, los israelitas vencían, pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalec. Pero a Moisés se le cansaban las manos. Así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que pudiera sentarse, mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que se recuerde, y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec. Luego Moisés levantó un altar y le puso por nombre Adonai Nisi, porque dijo: la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor. Por eso el Señor estaba en guerra contra Amalec de generación en generación. Jetro, que era sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se levantó de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo Israel, y que el Señor había sacado de Egipto se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo Israel, y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Como Moisés había enviado a Séfora, su mujer, a la casa de Jetro, su suegro, éste la tomó junto con sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés dijo: soy un extraño en una tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Acompañado de los hijos y la mujer de Moisés, el suegro de Moisés se fue al monte de Dios en el desierto, que era donde Moisés estaba acampando. Allí le dijo a Moisés: yo soy Jetro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer. Sus 2 hijos vienen con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban,
entraron en la tienda. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel en contra del faraón y de los egipcios, así como todos los trabajos que habían pasado en el camino y cómo el Señor los había librado. Jethro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel al librarlo de manos de los egipcios y dijo: Bendito sea el Señor, que los libró a ustedes de manos de los egipcios y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció. Luego Jethro, el suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios, y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés que todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro: Es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas, vienen a mí, entonces yo juzgo entre el uno y el otro, y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo: Esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Préstame atención, que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escojan entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas, que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Moisés atendió a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo, pues de entre todo Israel escogió a hombres respetables y los puso a cargo del pueblo como jefes de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y dictaban sentencia en todo asunto menor y remitían a Moisés las cuestiones difíciles de resolver. Después Moisés despidió a su suegro y éste volvió a su tierra. Los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, acamparon allí delante del monte. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios y Dios le dijo: Habla con la casa de Jacob, dile lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo: Voy a venir en medio de una nube espesa y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean siempre. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo y el Señor le dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día,
porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos, y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no tengan ningún contacto con una mujer. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen, para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo: anda, baja y sube luego con Aarón, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite ni subir a donde yo estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás el día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que iba dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia, pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés le respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba
para que siempre tengan temor de él y no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, diles esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. No subirás a mi altar por gradas para que al subir no se descubra tu desnudez. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo se irá. Si tenía mujer, se irá él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a este hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo, y el esclavo se irá solo. Si el esclavo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. Si alguien vende a su hija como esclava, ésta no podrá quedar libre como los esclavos varones. Si ella no le agrada a su amo y el amo la rechaza y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, pero no podrá venderse a gente extraña. Si el amo entrega la esclava a su hijo por mujer, deberá ser tratada como se acostumbra a tratar a las hijas. Si el amo toma a otra mujer por esposa, no podrá disminuir la alimentación ni el vestido ni los derechos conyugales de la primera. Si el amo no cumple con ninguna de estas 3 condiciones, la mujer quedará libre y sin tener que pagar nada. Si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. Pero si no era su intención matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Si alguno se cree superior a su prójimo y lo mata con alevosía, lo apartarás de mi altar y también morirá. Si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Si alguien secuestra a una persona y la vende, o si esa persona es hallada en sus manos, también morirá. Si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá. Si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con una piedra o con el puño, y éste no muere, pero cae en cama, si se levanta y sale apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió quedará absuelto y solamente verá que lo curen y lo indemnizará por el tiempo que haya estado sin trabajar. Si un amo golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y por ese golpe él o ella llega a morir, el amo será castigado.
Pero si el esclavo o la esclava sobreviven 1 o 2 días, el amo no será castigado porque ellos son de su propiedad. Si alguno riñe y en su riña lastiman a una mujer embarazada y ésta llega a abortar, pero no muere, los rijosos serán penados según lo que el marido de la mujer les imponga y los jueces decidan. Pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere a su esclavo o a su esclava en el ojo y se lo daña por causa de su ojo, le dará la libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava por causa del diente, le dará la libertad. Si un buey cornea o algún hombre o mujer y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Si desde el tiempo atrás el buey acostumbraba cornear y llegar a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. Si como pena se le impone pagar rescate por su persona, tendrá que pagar el rescate que se le imponga. La misma pena se le impondrá si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, entonces el dueño pagará 30 monedas de plata y el buey será apedreado. Si alguien abre un pozo o cava una cisterna y no la tapa y ahí se cae un buey o un asno, el que cavó la cisterna indemnizará al dueño del animal por el daño causado, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de alguien hiere al buey de su prójimo y lo mata, se venderá el buey vivo y los dueños se repartirán el dinero de la venta y también se repartirán el buey muerto. Pero si desde tiempo atrás se sabía que el buey acostumbraba cornear y sus dueños no lo mantenían sujeto, entonces repondrá el buey muerto con un buey vivo, pero podrá quedarse con el buey muerto. Si alguien roba un buey o una oveja y lo degüella o los vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Si un ladrón es pillado forzando una casa y es herido y muere, no se culpará de su muerte al que lo haya herido. Si el robo ocurre durante el día, el que mate al ladrón será culpable de homicidio. El ladrón deberá devolver todo lo que haya robado. Si no tiene con qué pagar, será vendido por lo que haya robado. Si es hallado con el animal robado en la mano y aún vivo, sea un buey, un asno o una oveja, deberá pagar el doble de lo robado. Si alguien lleva a su ganado a pacer en un campo o en un viñedo ajeno, deberá indemnizar al dueño con lo mejor de su propio campo y de su propio viñedo. Si alguien prende fuego para quemar espinos y quema un campo con mieses amontonadas o en pie, deberá pagar por lo que se haya quemado. Si alguien pide a su prójimo que le guarde plata o alhajas y esto es robado de su casa, si el ladrón es hallado, se le hará pagar el doble.
Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será llevado ante los jueces para ver si ha metido mano en los bienes de su prójimo. En todo caso de posesión dudosa, trátese de un buey, un asno, una oveja o un vestido o cualquier otra cosa perdida, si alguien dice ser el dueño, el caso será llevado ante los jueces y la parte que los jueces declaren culpable deberá pagar el doble a su prójimo. Si alguien deja un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un amigo y el animal muere o es lastimado o robado sin que nadie lo atestigue, el amigo hará un juramento ante el Señor de que no metió mano en los bienes del dueño. Este deberá aceptar el juramento como verdadero y el amigo no pagará nada. Si el animal le es robado, el amigo deberá indemnizar al dueño. Si el animal es atacado por una fiera, presentará el animal muerto como testimonio y no pagará ninguna indemnización. Si alguien pide a un amigo que le preste una bestia y ésta es lastimada o muere, deberá pagar por ella si su amigo estaba ausente. Si el dueño estaba presente, no pagará nada. Si la bestia había sido alquilada, el dueño recibirá solo el alquiler como pago. Si alguien seduce a una doncella aún soltera y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. No dejarás con vida a ninguna hechicera. Cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. Los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificio a otros dioses será condenado a muerte. No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo que viva contigo, no te portarás con él como un prestamista ni le cobrarás intereses. Si recibes como prenda el vestido de un prójimo, deberás devolvérselo al ponerse el sol, porque ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? Y si él me pide ayuda, yo lo atenderé porque soy misericordioso. No ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás tu hijo primogénito. Me darás también la primera cría de tu buey y de tu oveja. Podrán quedarse con su madre 7 días, pero el 8º día deberás entregármela. Ustedes serán hombres consagrados a mí. No comerán la carne de animales destrozados por las fieras salvajes. Esa carne se la echarán a los perros. No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. No vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio, no respondas a las malas intenciones de la mayoría. No discrimines al pobre cuando pida justicia. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero. Los extranjeros fueron en la tierra de Egipto.
Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años, pero el 7º año la dejarás sin sembrar, para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo, y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Trabajarás 6 días, pero el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros. No invoquen con sus labios el nombre de otros dioses, ni siquiera los mencionen. Cumplan ustedes con todo lo que les he ordenado. Celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos de lo que hayas sembrado, en el campo. Y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Todo varón se presentará delante del Señor su Dios 3 veces al año. No ofrecerá la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas. Traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino, y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No les seas rebelde, porque no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, quivitas y jebuseos, a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Porque me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Haré que mi terror te preceda, y que en todo pueblo donde entres, su gente tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa, para que a tu paso despeje a los givitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los arrojarás de tu presencia. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. El Señor le dijo a Moisés: Sube y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Deberán inclinarse a cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí, que no se acerquen ellos y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: Acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar.
Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron a Dios y comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Moisés se levantó junto con su siervo Josué, y entonces Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Miren, Aarón y Hur se quedarán con ustedes, y quien tenga algún asunto que tratar, recurra a ellos. Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. En la cumbre del monte la gloria del Señor tenía a la vista de los hijos de Israel la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. El Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán en conformidad con todo lo que yo te muestre. Harán también un arca de madera de acacia de 1 metro y 10 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca, y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino de 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo que irán en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y un querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines descenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Sus rostros estaban el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Desde allí te haré saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Harás también una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le harás también una moldura alrededor de 7 centímetros de ancho, y alrededor de la moldura harás una cornisa de oro. Le harás 4 anillos de oro que irán en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos quedarán debajo de la moldura para que pasen por allí las varas para llevar la mesa. Las varas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro, y con ellas serán llevadas a la mesa. Harás también de oro fino sus platones, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones para las ofrendas de libación.
Sobre la mesa pondrás el pan de la proposición, que continuamente estará delante de mí. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán también de oro puro. Los costados saldrán 6 brazos, 6 de un costado del candelero, 3 de un costado del candelero y 3 brazos del otro costado. En cada uno de los 6 brazos que salen del candelero habrá 3 copas en forma de flor de almendro y una manzana y una flor. En la caña central del candelero habrá 4 copas en forma de flor de almendro con sus manzanas y sus flores. En los 6 brazos que salen del candelero habrá una manzana debajo de cada 2 brazos, es decir, 3 manzanas para los 6 brazos. Las manzanas y los brazos deben formar una sola pieza y ser todo de ellos de oro puro labrado a martillo. Dejarás 7 lamparillas, las cuales encenderás de modo que alumbren hacia adelante. Sus despabiladeras, sus platillos deben ser también de oro puro. Usarás para ello 30 kilos de oro fino con todos esos utensilios. Pon cuidado en hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Te damos gracias, Señor Jesucristo, una vez más por poder leer tu palabra antes de iniciar nuestras labores cotidianas, Señor, y al iniciar esta semana también. Nos encomendamos a ti, mi Jesús, esperando que nos guíes, Señor bendito, que podamos de verdad poner en práctica tu palabra, vivir para agradarte a ti, para honrarte, Señor, y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor. Guíanos, mi Dios, porque es nuestro deseo hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.